Bienvenidos a este último sábado de este ciclo de conferencias dedicado a la renovación de las salas de pintura gótica española. Hoy hablaremos de uno de los temas a los que está dedicada la sala 51A, es decir, la representación del donante en la pintura de finales de la Edad Media en la península ibérica. Para hacerlo, para esta última conferencia, tengo el placer de presentarles a Ángel Fuentes Ortiz, que es investigador postdoctoral en la Universidad Complutense de Madrid y en la UNED, donde tiene un proyecto de investigación que trata sobre agencia femenina y recuperación de memorias damnificadas en las artes. Ángel es doctor por la Universidad Complutense de Madrid, se doctoró en 2021 y hace unos pocos meses su tesis tomó forma de libro, un libro publicado por la editorial La Ergástula que se titula Nuevos espacios de memoria en la Castilla Trastámara. Ha participado y participa en varios proyectos de investigación sobre relaciones artísticas translacionales. Es miembro de grupos de investigación tanto aquí en España como en Portugal, Arquitectura e Integración de las Artes en la Edad Media en la Complutense, Patrimonio Artístico Nacional en la Universidad de León o Ius Illuminatum en la Universidad de Nova de Lisboa. Ha realizado varias estancias de investigación, doctorales y postdoctorales en centros internacionales de gran prestigio, como es el Instituto de Estudios Medievales de Lisboa, el Warburg Institute de Londres o el INHA de París. Recientemente desempeñó la labor de profesor interino en el Departamento de Historia del Arte, Arqueología y Música de la Universidad de Córdoba, y su línea principal de investigación, que toca muchos de los temas de los que nos va a hablar hoy, es la construcción de identidades y sus narrativas a través del arte. Por eso hemos pensado que era la persona ideal para hacer un recorrido por las colecciones del Prado y explicarnos las estrategias que siguieron tanto los monarcas como las élites peninsulares a la hora de codificar sus aspiraciones vitales y de perduración dinástica. Su conferencia se titula Reimaginar la Edad Media, retrato devocional y criptorretrato en la pintura gótica hispana. Les dejo con Ángel. Muchas gracias, Mireia, por tus amabilísimas palabras. Antes de comenzar, quería decir que es todo un honor para mí el poder hablar hoy aquí, en el que es uno de los museos más importantes del mundo. No descubro nada si digo esto, y por qué no decirlo también, mi museo más querido, mi museo favorito. Me gustaría empezar dando las gracias al Museo del Prado, especialmente a Joan Molina por su invitación, y también a todo el público que habéis elegido, de entre todos los atractivos planes que se puede hacer un sábado por la tarde, venir aquí a oír hablar sobre retratos en la Edad Media. Bueno, mi intención en los próximos minutos es la de ofrecer una panorámica sobre el retrato de devoción en la península ibérica en los últimos siglos de la Edad Media. Realizaremos un viaje a través de la recién reorganizada colección de pintura gótica del Museo del Prado e intentaremos esclarecer las estrategias espirituales, pero también de poder, que desde mediados del siglo XIV y durante más de siglo y medio llevaron a reyes, nobles y prelados a representarse dentro de elaboradas composiciones religiosas. En otras palabras, viajaremos en el tiempo para ser testigos del momento en el que la sociedad de los reinos hispanos comenzó a reimaginar la manera de representarse. Nuevas imágenes y nuevos retratos que, en ocasiones, como veremos, ocultan mucha más información de la que a priori nos puede ofrecer un primer vistazo en las salas del museo. Un hecho que se hace, además, especialmente evidente en el caso de las promotoras femeninas, como la reina Juana Manuel, que podemos ver en pantalla. Ejemplo de muchas mujeres cuyas voces, o más bien podríamos decir cuyos retratos, habían permanecido en el olvido durante largo tiempo. El estallido de la Guerra de los 100 Años, en 1337, removió los cimientos del continente europeo.
creando alianzas y enemistades que llevaron a los diferentes reinos a reorganizar sus estrategias de representación de cara a sus súbditos. Una política de persuasión, pero también de visualización del poder en espacios públicos que tuvo entre sus objetivos el demostrar a los soberanos como monarcas elegidos o refrendados por la autoridad divina. En ocasiones, y es de lo que vamos a hablar hoy, mediante su personificación como donantes dentro de elaboradas y atractivas composiciones devocionales. En este sentido, desde luego, debemos entender el proyecto que hacia 1371 Jan Oxo de Blasim, arzobispo de Praga y consejero del rey de Bohemia, encargó para la capilla del castillo de Roudnice. Un gran panel que, en su parte superior, mostraba al monarca Carlos IV y a su hijo Venceslao, presentados por dos santos intercesores ante la Virgen y el Niño. Aquí, los reyes se han convertido en un componente activo de la escena, al ejercer de mediadores entre la divinidad y el espectador, que sin duda verían en sus monarcas un modelo mucho más cercano en el espacio y el tiempo que en los santos intercesores. Si bien es cierto que en este caso no nos encontramos estrictamente ante un encargo real, la verdad es que la estrechísima cercanía entre el prelado y el rey hace más que probable la intervención del rey a la hora de idear esta tabla. Lo mismo podríamos decir del llamado paramento de Narbona, realizado entre 1364 y 1380 para Carlos V de Francia y Juana de Borbón, y del que aquí solo les muestro la parte central. Es una tela de más de 3,5 metros de largo, pintada en grisalla, sin color, que en su parte central, como pueden ver, muestra los retratos de los dos reyes. Esta tela fue realizada para la Catedral de Narbona y se utilizaría sobre todo, o creemos que se utilizaría, en las fiestas relacionadas con la Semana Santa. Eso sí, no como frontal de altar, como se ha venido diciendo tradicionalmente, sino como señala Susinach, más probablemente como una tela que se colgaba en la parte de atrás para atraer la vista de los fieles. Siguiendo esta misma línea, el díptico Wilton constituye una compleja obra de arte en la que todavía quedan muchos secretos por desentrañar. Se trata de una pintura que combina en sus dos tablas el retrato del rey Ricardo con diferentes símbolos de la nación, desde la bandera y los santos intercesores, que son los patrones de Gran Bretaña, hasta las diferentes insignias del rey. Si bien hay quien considera que podría tratarse de una obra destinada a la devoción privada y no a la exposición pública, es decir, era para que rezase el rey, en devoción privada, no hay dudas de las intenciones del famoso retrato llamado de la coronación de Ricardo II, que pueden ver en pantalla. De tamaño mayor que el natural, es gigante, no sé si lo han visto, pero es realmente imponente, y dispuesto sobre uno de los pilares de la abadía de Westminster, que es donde se exhibe habitualmente, muestra los símbolos del poder real, el cetro, la corona y el orbe. Aunque no nos encontramos ante un retrato de devoción, si nos ponemos estrictos, lo cierto es que ante un espectador de la Edad Media, esta efigie, sin duda, tan frontal, le recordaría a otra de las figuras más reconocidas en la Edad Media, que no es otra que la de Cristo en su trono. Hay quien ha visto o quien ha interpretado las extraordinarias representaciones de Ricardo II como respuestas plásticas a su turbulento reinado, que estuvo trufado de revueltas. Pero en todo caso lo que nos interesa a nosotros es ver cómo tanto el paramento de Narbona como los paneles de Roudnice o las imágenes de Ricardo II se constituyeron en claros ejemplos de lo que sería una preocupación común de la monarquía de su tiempo, que comenzaba a explorar las posibilidades del retrato devocional a cada vez mayor escala. En los reinos hispanos,
el retrato devocional de los reyes no fue un asunto extraño. Conservamos imágenes de reyes en manuscritos iluminados, en talla de marfil, en muchos soportes. Incluso no carecemos de retratos devocionales a gran escala, como este que están viendo en pantalla, la crucifixión que encontramos en el Panteón de los Reyes de San Isidoro de León, probablemente un encargo de la infanta Urraca hacia el año 1100. Sin embargo, por un lado, es más que visible que los retratos de tiempos del románico carecían de la más mínima fidelidad o verismo a la hora de representar a las personas. De hecho, algo que hacía muchas veces necesaria una inscripción para poder reconocer al donante. En todo caso, también es muy interesante señalar que esta crucifixión, tal y como señala Gerardo Boto, no se encontraba en un lugar de fácil visibilidad. Es decir, muy pocas personas, de todos los espectadores que podrían haber disfrutado de este crucifijo, probablemente podrían haberlo visto. Pero todo esto va a cambiar con la llegada al trono de una nueva dinastía. Primero a Castilla y después a la mayor parte de los reinos peninsulares. En 1369 se producía la famosa batalla de Montiel, en la que el legítimo rey, Pedro I, era asesinado por su hermanastro, el conde de Trastámara, que en adelante pasaría a denominarse Enrique II. Y con esto se daba inicio a una nueva casa real, los Trastámara, una casa que llegaría a gobernar hasta bien entrado el siglo XVI. Una nueva dinastía, además, que debido a este convulso acceso al poder, se vería obligada a diseñar una potente estrategia visual de legitimación de cara a sus súbditos. En este sentido, los nuevos monarcas, Enrique II y la reina Juana Manuel, pusieron sus ojos sobre la iglesia de Santa María en la localidad aragonesa de Tóved, en un territorio, además, que no estaba demasiado lejos del territorio castellano. Para ornamentar los altares de esta iglesia, la familia real encargaría 3 retablos que hoy han sido desmembrados, se encuentran en diferentes colecciones, algunas se encuentran en el Museo del Prado, sobre todo la tabla principal del retablo mayor, que contiene, como verán, un extraordinario retrato de los reyes a los pies de la Virgen. Si bien algunos estudios han llegado a asegurar que estos retratos fueron realizados incluso antes de que Enrique II llegase al poder, lo cual demostraría una osadía tremenda, que un rey se representase coronado antes de ser coronado fácticamente, en realidad los últimos estudios vienen a decir que en realidad este retrato debió ser realizado al menos después de 1366. En todo caso, fuese representado o no Enrique como monarca antes de su propia coronación, lo cierto es que lo que encontramos por todo el cuadro son los símbolos de la realeza, para despejar, por supuesto, cualquier duda de la identidad de los donantes y de la familia en general. Encontramos yelmos con la cimera real, encontramos espadas, coronas, incluso la enseña de la Orden de la Banda, que son estas cintas que portan Enrique II y su hijo. Sin embargo, recientemente el profesor David Chao ha puesto de manifiesto que quizá el esfuerzo promotor de los retablos de Tóved no recayese en exclusiva sobre el rey, Enrique II, sino que en realidad podría haber sido una iniciativa de la reina Juana Manuel. Esto se puede ver, por ejemplo, en la cantidad de escudos de la reina que hay en las partes de los retablos que se han conservado, no solo en la tabla central, sino también en los retablos laterales. Estas tablas que ven aquí se conservan las exteriores en el Museo del Prado, pertenecen a 2 retablos distintos, uno de cada lado, y la central en otro museo. Como pueden ver, las armas de Juana Manuel están en el centro. Esto tiene una fácil explicación. En realidad, lo que se intentaba a través de la exposición de la heráldica de la reina Juana Manuel era una doble legitimación del acceso al poder de su esposo. Porque, por un lado, Juana era hija de doña Blanca de la Cerda, que era heredera
de los derechos dinásticos de Alfonso X, y por el otro también era hija de don Juan Manuel, que era el depositario de la herencia sanguínea del rey Fernando III. Pero si puede resultar sugerente que fuese la reina y no el rey la encargada de diseñar este programa de los retablos de Tobed, no lo es menos la imagen de devoción que finalmente se escogió para la tabla principal. Y es que nos encontramos probablemente ante una de las primeras representaciones de la Virgen de la Humildad en territorio peninsular. Una iconografía que había nacido apenas unos 20 años antes en Italia. Se conservan algunos frescos en Aviñón, que también dicen que pueden representar una Virgen de la Humildad, pero en todo caso esta es la primera que tenemos fechada, y es de 1346, de Bartolomeo da Camogli. Como se puede ver en la parte inferior de esta tabla, probablemente, y como ya han señalado varios investigadores, fueron los franciscanos los que llevaron esta imagen por los diferentes reinos europeos. Además lo llevaron rápidamente y con muchísimo éxito, porque en tan solo, aquí pone 1460, pero es 1360, es una errata, tan solo apenas 15 años después ya se había pintado, o se cree que se había pintado, la célebre Virgen de Biserat, una virgen con mucha devoción en el reino de Bohemia. Además, no podemos olvidar que los Trastámara tenían una especial devoción hacia los franciscanos. No solo favorecían sus conventos, favorecían a la orden económicamente, sino que incluso cogían a los franciscanos como confesores reales. Quizá el éxito de la Virgen de Tobed como símbolo del poder y de la devoción de la nueva dinastía que estaba reinando en Castilla hizo que esta se pusiese de moda entre los clientes de la época. Sobre todo, sabemos que fue así en el Reino de Aragón. Conservamos múltiples imágenes que siguen este modelo, algunas casi calcado. De entre todas ellas, para nosotros tiene mayor interés esta pequeña obra que se conserva en el Museo del Prado y que ha sido atribuida al entorno de los Serra, que sigue exactamente el mismo modelo de la Virgen de El Tobed. Lo que pasa es que en lugar del rey hay un donante que todavía no se ha podido identificar. También les anuncio que está en restauración y que, con suerte, en breve podremos verla entre las salas. El donante, en este caso, es una persona en la edad madura, pero que presenta algunas características que nos pueden dar alguna pista. Va vestido de rojo y además lleva como una especie de gorrito que parece un solideo. Si fuese un solideo, podríamos estar hablando de que se está representando aquí un cardenal. Y realmente no había tantos cardenales en el último tercio del siglo XIV en Aragón, que es de donde pensamos que procedía esta tabla. Claro, uno se siente tentado a pensar que un cardenal aragonés de finales del siglo XIV, podría ser el mismísimo Pedro de Luna, el personaje que se convertiría después en el célebre papa o antipapa, según quien lo mire, Benedicto XIII. Más aún cuando la proximidad entre la familia real, entre los Trastámara y este papa era muy estrecha, y además con toda la familia de los Luna. Sin embargo, lo cierto es que sabemos que esta tabla está muy repintada, especialmente en la figura del donante. Con lo cual, por muy sugerente que sea esta idea, en realidad hasta que no se restaure no podremos tener mayores certezas sobre el donante. El aprecio y la devoción de los Trastámara por la Orden de San Francisco llegaría a su punto álgido con el nieto del primer gobernante de esta dinastía, el rey Enrique III. Este no solo apoyó a los franciscanos favoreciendo sus conventos, sino que, además, para mostrar su adhesión a la orden franciscana, llegó a crear una orden de caballería cuyo símbolo no era otro que el cordón franciscano. De hecho, lo podemos ver aquí, rodeando la figura del rey. No sé si se ve bien.
Pero bueno, es que incluso a la hora de enterrarse, eligió enterrarse con un hábito franciscano. No era el primer rey que se enterraba con un hábito franciscano, pero tampoco era una cosa demasiado común. Además, la efigie aparece descalza. Hace apenas un año hemos podido identificar un nuevo retrato de Enrique III y su esposa Catalina de Lancaster sobre la puerta de la sacristía del monasterio de San Juan de los Reyes, en Toledo. Un relieve que es 100 años, o debe ser 100 años anterior a la construcción del monasterio y que probablemente fue reubicado por la reina Isabel sobre la sacristía que se estaba construyendo en ese momento con una función memorial y también de recuerdo funerario. Lo interesante en este caso es observar cómo el rey aparece en una escena austera, rodeado de monjes franciscanos y presentado por el mismo Francisco de Asís. Y lo que es aún más, el rey, por encima de sus vestiduras regias que le corresponden, lleva el cordón de San Francisco. Esto ha sido una de las cosas que nos ha ayudado a identificar este retrato como un retrato de Enrique III. Pero la devoción de la Casa Trastámara por la Orden de San Francisco no iba a durar para siempre. De hecho, esto se constata en esta obra que estamos viendo en pantalla y que se conoce como el retablo del arzobispo Sancho de Rojas, que también pueden ver en las salas del museo. Una pieza colosal, es inmensa, que ha sido armada y desarmada en varias ocasiones a lo largo de la historia y que hoy día presenta este aspecto, que podría ser similar al que tendría en origen, pero que no tendría por qué ser este. Sabemos que todo el conjunto fue ideado por el arzobispo Sancho de Rojas para el convento de San Benito el Real, en Valladolid. Y además es muy interesante el hecho de que este prelado, este arzobispo, algo que tampoco era muy común en la época, se representó muchas veces. Es normal que alguien se representase en su sepulcro, como lo hizo él mismo en la Catedral de Toledo, pero es que también ya se había representado antes, no solo en documentos iluminados, sino también con una efigie orante en la Catedral de Palencia. Pero quizá, desde luego, el más interesante de todos los retratos que conservamos de Sancho de Rojas sea el que aparece en la tabla principal de este retablo. Aquí lo que nos encontramos es, bueno, ante la Virgen y el Niño, dos retratos. El de la izquierda sería el del arzobispo Sancho de Rojas y el de la derecha, muy probablemente, el de un jovencísimo Juan II. Claro, lo que nos encontramos aquí no es un retrato al uso. No es los retratos que habíamos visto hasta ahora, es un doble retrato. Pero en realidad lo que estamos viendo es una doble legitimación, porque mientras la Virgen está coronando con la mitra al arzobispo, el niño Jesús está coronando o legitimando al rey Juan II. Cualquier espectador que viese este retablo en la Edad Media no solo entendería rápidamente que el arzobispo era un férreo defensor de los Trastámara, sino también que ambos personajes, arzobispo y rey, gobernaban por intercesión divina. El rey a sus súbditos y el arzobispo a sus almas. Sin embargo, qué lejos queda ya esta representación devocional de la que vimos antes. Lo que antes era austeridad, frailes franciscanos y pobreza, aquí se ha convertido en lujosas telas y un coro de ángeles músicos. En el siglo XV, ya no solo los reyes y los grandes prelados querrían verse representados en los grandes retablos. La pujante burguesía, los mercaderes, los comerciantes, los personajes acaudalados de las ciudades demandaban también sus propios espacios de representación. No olvidemos que al retratarse en los lugares más privilegiados de los santuarios, los promotores y las promotoras no solo multiplicaban sus posibilidades de obtener una rápida salvación tras su muerte, también estaban demostrando que podían hacerlo. O, en otras palabras, que su estatus social les permitía hacerlo. Así sucede, por ejemplo, en esta tabla de San Vicente, atribuida al pintor Tomás Giner, de la que habló mi compañero Borja Franco en la anterior sesión del ciclo. Y, como bien señalaba, se trata de la tabla central de un retablo perdido que decoraba la capilla del Arcediano del Aseo de Zaragoza,
construida por orden de Bernardo Villalba y Jaime Hospital. No sabemos realmente cuál de estos dos personajes es... Uy, nos ha pasado, perdón. No sabemos cuál de estos dos personajes es el que ha sido representado a... ¿Por qué no está pasando? ¿Ahora? Vale. Decía, no sabemos cuál de estos dos personajes ha sido representado a los pies del santo. Pero lo que sí sabemos, a pesar de lo dramático de la composición, porque no olvidemos que aquí el santo lleva una soga al cuello que está atada a una piedra, que va a ser lo que después va a provocar su ahogamiento y su martirio, en realidad todo está tratado con una lujosidad tremenda, con una suntuosidad extrema. Vemos los tejidos de los que ya nos habló Borja el otro día, pero no solo los tejidos que lleva el santo, sino también los tejidos que lo enmarcan detrás, y además esta tabla ha sido realizada con una técnica no demasiado infrecuente en Italia ni en la Corona de Aragón, pero sí muy costosa, que era la técnica del pastillaje. Se aplicaba un estuco directamente, un yeso directamente sobre la tabla y después se ponía encima pan de oro, lo que daba una imagen de suntuosidad verdaderamente espectacular, a veces asemejando estas obras casi a obras de orfebrería. Pero también, como señalaba Borja, esta tabla nos muestra la visión que tenían los comitentes del retablo de el otro en la Edad Media. En otras palabras, no solo nos muestra el retrato del comitente, sino también el retrato de su enemigo. Si nos fijamos en la figura que aparece a los pies del santo, encontramos un gobernante musulmán, pero que a su vez representa al enemigo de la fe. Pues este rostro de forma en realidad era común, como ya señaló Borja, a cristianos a musulmanes y a judíos. En una línea similar encontramos esta tabla, que ha sido recientemente adquirida por el Museo del Prado, que representa a Santiago peregrino con un donante y que ha sido atribuida al pintor Bartomeu Baró. Tras la restauración de esta tabla en los talleres del museo, ha aparecido una figura monumental que cobija a sus pies a un donante anónimo, en este caso no sabemos quién puede ser. No aparece la técnica del pastillaje, pero sí que se ha recreado suntuosidad, esta vez a través de la técnica del óleo. De hecho, aparecen piedras preciosas, aparecen perlas fingidas, muy impropias, por cierto, de un peregrino medieval, pero que nos hablan del lujo con el que se quieren representar estas imágenes. Y lo mismo podríamos decir de los azulejos que encontramos abajo, que serían unos azulejos valencianos del tipo Escarabalet y que también eran una producción relativamente lujosa. Sin embargo, y a pesar de todo lo que hemos visto hasta ahora, pensar que todos los retratos devocionales estaban destinados a los retablos de los templos sería un error. Sabemos, por el contrario, que muchas de estas obras estaban destinadas a otros lugares, por ejemplo, a los mausoleos. Esto parece ser el caso, por ejemplo, de la famosa Piedad de Fernando Gallego, una obra muy expresiva que sigue los modelos de Roger van der Weyden y que excepcionalmente aparece firmada en su parte inferior. Lo que ha llevado a pensar que podría tratarse de una obra... ¿he tocado algo? Vale. De una obra destinada a un mausoleo es que su coronamiento, incluso tiene una parte que parece haber sido añadida, tendría una forma aparentemente semicircular. Y esto aparece en otros lugares, como por ejemplo el famoso doncel de Sigüenza. En este caso es que además los donantes nos están interpelando, nos están cantando Miserere mei Domine. Sabemos que este canto, que proviene de un salmo, se daba frecuentemente en las misas de difuntos en la Edad Media. Pero si hablamos del retrato
en la Castilla medieval y del mecenazgo cultural en general, debemos volver nuestra vista necesariamente hacia la familia de los Mendoza. Podría decirse en este sentido que durante todo el siglo XV la Casa de Mendoza se convirtió en una de las principales introductoras de novedades estéticas en Castilla. Entre ellas, la del género del retrato y del criptorretrato, que veremos más adelante. Bueno, basta esta imagen que estamos viendo en pantalla para entender de lo que estamos hablando. Esto es el retablo de los Gozos de Santa María, y no solo supone una de las obras más vanguardistas de su tiempo, estéticamente, sino también conceptualmente. Fue pintada por el maestro nórdico Jorge Inglés y constituye, de hecho, una clara reivindicación del papel del Marqués de Santillana, no solo como creador de elaboradas composiciones visuales, sino también literarias. Si dirigimos nuestra vista hacia la parte superior del retablo, comprobaremos cómo en realidad no nos encontramos ante un coro de ángeles al uso. Es un coro de ángeles que está cantando los Gozos de Santa María, y los Gozos de Santa María eran una creación literaria del Marqués de Santillana. Claro, como autor orgulloso, Íñigo López de Mendoza ya no aparece presentado por un santo intercesor, sino que ocupa por derecho propio uno de los compartimentos más grandes, además, del retablo, evidenciando los diferentes signos de su estatus. Por ejemplo, la espada que sostiene un paje en la parte de atrás. Al otro lado aparece su esposa, Catalina Suárez, y con la figura central, que no era esta, pero bueno, podría ser una similar, casi se nos asimilaría a un tríptico flamenco. Otro caso especialmente sugerente, vinculado a la misma familia, a los Mendoza, lo supone el retablo de Sopetrán, del que aquí les pongo una reconstrucción en pantalla hipotética. Hay varias, esta no es la única de las que se han propuesto, y cuyas tablas pintadas se conservan en el Museo del Prado. Unas obras que debieron ser encargadas por el Marqués de Santillana, o más probablemente por su hijo, Diego Hurtado de Mendoza, el futuro duque del Infantado. Fue realizada por un seguidor de Roger van der Weyden, y en una de las tablas encontramos un retrato. No sabemos si es de Íñigo o de Diego de Mendoza, pero lo podemos identificar gracias a la heráldica que aparece en el paño que cubre el reclinatorio. Hasta hace no mucho se pensaba que se trataba de una obra pintada en Castilla. Sin embargo, los últimos análisis del Gabinete Técnico del Museo del Prado han determinado que casi con toda probabilidad esta obra se pintó en Flandes. Claro, esto nos hace revisar un poco toda la producción artística hispana. Una hipótesis, porque no sabemos si los Mendoza llegaron a viajar a Flandes, probablemente no lo hicieron, sería que mandasen algún boceto para que en Flandes pudieran tomar el modelo y realizar el retablo. En todo caso, de lo que no cabe duda es del especial interés, como estamos viendo, de los Mendoza por la más rabiosa vanguardia artística y por la codificación de su imagen en retratos. Una estrategia que debemos entender no solo como una expresión de poder, sino también de reafirmación de la identidad familiar. Llegados a este punto, debo reconocer que una de las novedades más sorprendentes relacionadas con los Mendoza y los fondos del Museo del Prado ha venido de la mano de un personaje mucho menos conocido que el Marqués de Santillana, pero también de los Mendoza, Aldonza de Mendoza. Aldonza era hermanastra de Íñigo López de Mendoza, el autor del retablo de los Gozos, y a la muerte del padre de ambos también habría de convertirse en su peor enemiga. Tras quedar huérfano el marqués, este lucharía durante toda su vida, sin éxito, por hacerse con la sustanciosa herencia que su padre le había dejado a su medio hermana. Quizá por ello, Aldonza, cuando se vio desprovista de protección familiar, decidió muy rápidamente contraer matrimonio. Casó con el noble Fadrique Enríquez, de la familia de los Trastámara. Y este, a la postre, le aportaría el título de duquesa de Orjona. Pero básicamente esto sería todo lo que le iba a aportar de bueno en su vida. Más bien al contrario, hoy sabemos por un pleito que
El duque también intentó hacerse con la herencia de su esposa, pero no solo esto. Llegó a maltratarla físicamente, a encerrarla durante más de un año en el castillo de Ponferrada e incluso a intentar envenenarla con hierbas. En este momento, bueno, os podéis imaginar. Bueno, para fortuna de Aldonza, hacia 1429, su marido va a caer, en desgracia, ante Juan II, y va a morir muy poco después, probablemente ajusticiado, pero sin que tengamos más datos. En este momento, Aldonza, ya duquesa viuda, bueno, se va a ver como una de las mujeres más poderosas y más ricas de Castilla, de la Castilla del momento. Y va a decidir construir un panteón en el monasterio de Lupiana, quizá con vistas a reparar la memoria, reparar la magnificencia que se le había negado durante su vida. Bueno, con la mala suerte de que va a morir 5 años después, sin verlo terminado, sin ver prácticamente terminado nada. Pero sabemos que en el monasterio de Lupiana, Aldonza va a mandar remodelar toda la cabecera del templo para convertirla en su panteón, costeando una nueva sillería, una nueva techumbre de la iglesia, un sepulcro, que es el que hemos visto antes en la foto, diversos tapices, enseres litúrgicos y, sobre todo, lo que más nos interesa, un nuevo retablo. Bueno, hasta ahora, después de las desamortizaciones, después de los diferentes vaivenes de las reformas del monasterio, se pensaba que este retablo se había perdido para siempre. Sin embargo, recientemente he podido redescubrir entre los fondos del Museo del Prado y también del Museo de Guadalajara las que muy probablemente sean las tablas que formarían parte de este conjunto. La más interesante, sin duda, es la que pertenece al Museo del Prado. La de Guadalajara es muy interesante también, pero está cortada por su lado izquierdo. Es la del Museo del Prado, vaya. Se está restaurando ahora mismo, se espera que en no mucho tiempo salga a las salas también. Y se trata de una obra de altísima calidad, probablemente una obra temprana, realizada por un seguidor de Robert Campán o de este ambiente artístico, pero desde el punto de vista que nos interesa, debemos reparar en que el detonante de toda la escena que estamos viendo es una mujer. Esto no era algo para nada común en la Edad Media, por lo menos hasta esta fecha. La mujer que está detonando todo esto, que es la que ven aquí, es Prócula, la mujer de Pilatos, que en una filacteria nos está diciendo que bueno, está de alguna manera advirtiendo a su marido de que no juzguen a Jesús porque ha tenido un sueño en el cual se le ha revelado que Jesucristo es bueno y esto no va a traer nada bueno para ellos. Claro, si tenemos en cuenta que Prócula aparece vestida a la moda del momento, que está en una especie de palco, lo extraño que es que una mujer, que no sea la Virgen, por supuesto, sea la protagonista de una composición bíblica o la que la desencadena, y si comparamos con el propio sepulcro de Aldonza, una hipótesis, desde luego, sería plantear que nos encontramos ante un criptorretrato de Aldonza de Mendoza, realizado después de su muerte, eso sí, a la manera de la mujer de Poncio Pilatos. Pero lo más interesante, o aún más interesante, se revela todo el conjunto de piezas que encargó a Aldonza destinadas a acompañar este retablo de Lupiana, sobre todo si tenemos en cuenta sus últimas voluntades. Hoy sabemos que a su muerte y en un o en otro inesperado giro de los acontecimientos, Aldonza habría revelado en unos escritos que tenía un hijo secreto extramatrimonial y que habría revelado en estos escritos que había intentado legitimarlo casándolo ni más ni menos que con Mencía de Mendoza, la hija de su hermanastro y enemigo. Bueno, esta unión nunca llegaría a suceder. Pero, gracias a ella, podemos entender mejor algunos de los elementos que Aldonza de Mendoza quería para su última morada. Por ejemplo, los tapices perdidos, no se conservan, de El Caballero del Cisne,
destinados a rodear su sepulcro. Unos tapices que relatan la historia de un famoso y misterioso caballero que pide la mano de la hija de una duquesa con dos condiciones. La primera, que no se le pregunte su procedencia. La segunda, que no se le pregunte nunca por su nombre. O el desaparecido frontal de la Anunciación, que estaba destinado a vestir el altar de la capilla. Un altar que para cualquier o para muchos espectadores medievales se vería como un ejemplo, el ejemplo perfecto, de hecho, de una maternidad sin necesidad de apoyo masculino. Pero si hay algún miembro de la familia Mendoza que destacó sobradamente por su interés en el mundo de los retratos, sin duda este es Pedro González de Mendoza. El cardenal Mendoza dejó su imagen reflejada en multitud de obras. Encontramos su retrato detrás de su sepulcro, en manuscritos, en la portada del Hospital de Santa Cruz de Toledo o en estas tablas que ven en pantalla. La primera, propiedad del Museo del Prado, en depósito en el Museo de Santa Cruz, que nos lo muestra ante San Pedro, y la segunda en el Ayuntamiento de Guadalajara, rodeado de obispos. Sin embargo, es muy posible que Pedro de Mendoza también se interesase por el mundo del criptorretrato. De hecho, procedentes de la Cartuja de Miraflores, el Museo del Prado posee un conjunto de tablas que en su momento conformaron un políptico destinado a algún lugar del templo monástico. Muy recientemente, las profesoras Olga Pérez Monzón y Matilde Miquel han propuesto que el patrocinio del cardenal en este retablo se viese reflejado en la aparición de su criptorretrato dentro de la escena de la predicación del Bautista. En todo caso, debemos tener en cuenta que la representación fidedigna de los retratados, aun cuando ya a finales del siglo XV era un hito totalmente conseguido, no siempre era necesaria de cara a elaborar un retrato de devoción. El ejemplo más significativo, desde luego, lo encontramos en el caso de la Virgen de los Reyes Católicos. Una tabla procedente del convento dominico de Santo Tomás en Ávila, en la cual se ha representado a la familia real, con santos y la Virgen, pero si nos fijamos en los rostros de los diferentes personajes, prácticamente no encontramos diferencias. De hecho, el rostro de Fernando el Católico no se diferencia demasiado del de los santos que encontramos arriba. Bueno, de todos menos de uno. Sí que hay un personaje que parece que ha sido individualizado. No es otro que Fray Tomás de Torquemada, el inquisidor general. Esto, claro, nos habla de para quién era el público que estaba destinado a ver estos retratos. Que Torquemada fuese representado de una manera fidedigna, mientras el resto de la familia real fue bastante idealizada, nos habla de las intenciones de los promotores que eran no tanto quizá los reyes católicos, sino más bien la comunidad de dominicos de Ávila, una comunidad que desde luego veneraba a Tomás de Torquemada, que no solo era inquisidor general de Castilla y de Aragón, sino que también era confesor de la reina católica. Un simple vistazo a esta representación de la reina católica realizada por un pintor flamenco anónimo, que también se conserva en el Museo del Prado, da cuenta de las diferentes intencionalidades que vemos en los dos retratos. Mientras el de la izquierda probablemente serviría como un recuerdo familiar que viajaría o un regalo diplomático, el de la derecha tenía como destino principal la comunidad abulense de Santo Domingo. Lo mismo podría decirse de las siguientes tablas, realizadas también en la órbita de los reyes católicos y con destino a conventos femeninos. Unas representaciones que, en el caso de la izquierda, contienen los retratos, probablemente los retratos de Juan II e Isabel de Portugal, y en el caso de la derecha, de la familia de los reyes católicos y probablemente Pedro de Mendoza. En este caso, no sorprende la elección de la Virgen de la Misericordia como imagen protectora de infortunios, de plagas. Dicha devoción se atribuía, de hecho, a un monje cisterciense que hacia 1230 había soñado que la Virgen recibía bajo su manto a todos los monjes cistercienses muertos hasta la fecha. La presencia de los retratos reales en este caso, serviría más que como una prueba
del omnipotente poder real como símbolo de la protección de la monarquía a estos monasterios. Curiosamente, ante la falta de representaciones veraces o realistas de ciertos personajes medievales, muchas veces los retratos idealizados acabaron convirtiéndose en retratos fidedignos para la posteridad. Es el caso de este retrato de Isabel de Trastámara contenido en la Virgen de los Reyes Católicos. Como ha señalado Begoña Alonso, al tratarse de uno de los pocos retratos que se conservan de esta infanta, aún encontrándose de espaldas, se ha seguido copiando repetidamente en los siglos con motivo de apuntalar el recuerdo de este miembro de la familia real. Para terminar, no me gustaría finalizar esta conferencia sin traerles el que quizá sea el retrato más singular de entre todos los conservados en las colecciones góticas del Museo del Prado. Sin duda, una de las piezas fundamentales de toda la colección, la caída de los ángeles rebeldes, procedente del Hospital de San Miguel de la localidad de Zafra. En ella, San Miguel aparece luchando contra una criatura monstruosa, mientras diferentes ángeles que caen del cielo, son expulsados del cielo, van transmutando en aberraciones mientras abandonan la luz celestial y se acercan a ser alumbrados por las llamas del infierno. Como se ha señalado en diversas ocasiones, como señaló Gerardo Boto también en una conferencia anterior, esta imagen se basa en imágenes precedentes, como por ejemplo este San Miguel de Bartolomé Bermejo de la National Gallery de Londres. Lo que resulta muy interesante es que en ambos casos, aparte de que las armaduras son armaduras muy suntuosas, se ha puesto mucho cuidado en la representación del reflejo. Es decir, las superficies están muy pulidas para que reflejen lo que hay enfrente de estos personajes. En el caso del San Miguel de Bermejo, encontramos aquello que está defendiendo el arcángel, la Jerusalén celeste, que se refleja en su peto. Sin embargo, en el caso del San Miguel del Prado, lo que se nos refleja es una habitación vacía. Una habitación que tiene una ventana en su parte superior, pero que es una habitación común y corriente. Ahora, si nos acercamos hacia la otra superficie que proyecta el resto de la estancia, se nos revela un inquietante secreto. En el reflejo del espejo cóncavo, engastado en el escudo del arcángel, se ha representado el que probablemente sea el primer autorretrato del Museo del Prado. Un autorretrato enigmático que muestra al pintor sosteniendo la paleta frente al lienzo, pero que a su vez también lo convierte en partícipe del acontecimiento sobrenatural. Y es que, al reflejar la estancia en la que se encuentra el artista, lo muestra rodeado por un torbellino de ángeles y demonios. Se nos está sugiriendo que, en realidad, la fantástica escena que estamos viendo se desencadena en torno al pintor. Lo que parece seguro es que nos encontramos ante un asombroso ejercicio de metapintura que, al ser contemplado de cerca, derriba las barreras entre lo real y lo fingido, y una maniobra, al fin y al cabo, que acaba sumergiendo al pintor y al espectador en el mismo espacio de una manera que parece preludiar, en más de 200 años, a otro de los más célebres autorretratos de la pintura occidental, un autorretrato que, encontrándonos hoy en el Museo del Prado, no podía ser otro que el de Velázquez en Las Meninas. Muchas gracias.